¿cómo están? Bienvenidas a Mujeres que Inspiran, un capítulo más de esta segunda temporada. Yo soy Shelma Cerrillo y en esta ocasión vamos a estar platicando sobre las trabajadoras del hogar, sus necesidades, las violencias por las que pasan, entender también en qué posición nos encontramos como sociedad, incluso como empleadoras o empleadores, y qué es lo que hace falta para terminar de garantizarles sus derechos laborales. Y para ello tengo a una gran invitada, ella es Marcelina Bautista. Ella es fundadora de este centro de apoyo y capacitación para empleadas del hogar y pues la vamos a recibir con muchísimo gusto. Mujeres que Inspiran. Hola Marcelina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me da mucho gusto estar aquí por fin. Sí, por fin, se logró. Una agenda muy ocupada de Marcelina. Un poquito. Pero se logró, gracias por hacernos el espacio. Bueno, como decía inicialmente, pues tú eres fundadora de este centro y ya yo entro siempre de lleno con el tema porque el tiempo que tenemos acá es realmente muy cortito y pues nos interesa que ya le decía, a ver, las mujeres que son trabajadoras, ¿no?, del hogar, que tengan dudas sobre sus derechos, ¿no?, cómo exigirlos, a dónde acudir, qué hacer, etcétera. Creo que es importante para ellas este capítulo, pero también para las empleadoras, empleadores e incluso para las autoridades que estén al tanto de lo que tienen que seguir cambiando, ¿no?, actualmente en las leyes mexicanas, o a lo mejor ya no en las leyes, sino en la implementación. Entonces, primero eso, me gustaría que me dijeras ¿qué es CASE? Bueno, CASE es el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar. Esta organización lo fundé en el año 2000. Vamos a cumplir en septiembre 25 años, wow. Pues haciendo todo un esfuerzo, ¿no?, por organizarnos como trabajadoras del hogar y buscar incidir para cambiar pues todas estas normas que hemos normalizado, como de que el trabajo en el hogar es asunto de las mujeres, este trabajo lo hacen las mujeres que más lo necesitan, y si están en tu casa como que ya resolvieron esa parte y no necesitan nada porque quieren cobrar tanto y porque quieren derecho, un trabajo que no se ha visto como un trabajo con derechos, sino como un trabajo obligatorio, ¿no? Entonces surge CASE con todas estas necesidad, ¿no? Incidimos para cambiar la ley y después de 19 años lo logramos. Incidimos con las trabajadoras del hogar para que pues empezaran a tomar conciencia sobre la importancia de su trabajo. Hemos incidido con las personas empleadoras también para que pues empiecen a cambiar esta cultura en sus hogares y nunca nos victimizamos ni echamos la culpa a nadie, sino también cómo tenemos que ir cambiar una cultura que hemos ido aprendiendo y normalizado, ¿no? Y eso ha hecho que hoy nos cueste tanto implementar todas esas leyes que logramos, ¿no? Por ejemplo, después de 19 años se reforma la Ley Federal del Trabajo en materia de personas trabajadoras del hogar, que incluye todos los derechos. ¿Qué quiere decir todos los derechos? Pues lo que tú accedes cuando entras a un trabajo, desde la firma de un contrato, esperas vacaciones cuando cumples un año, esperas día festivo cuando es un día festivo, el sábado y domingo descansas. Entonces todo eso tú lo esperas porque pues el trabajo que tú tienes es un trabajo pues que respeta esos derechos. Sin embargo, en los hogares, un ejemplo, ¿no? Cuando hay día festivo y tú como empleadora descansas, pues necesitas que esta persona no descanse porque tú necesitas de sus servicios. Entonces, y eso ha ido sucediendo, ¿no?, con las trabajadoras. Igual también el tema de la seguridad social, que a partir del 16 de mayo del 2023 se hizo obligatoria.
después de 5 o 6 años que hicimos un plan piloto a dar a conocer este tema de cambio de la ley del Seguro Social, entonces pues hoy es un derecho obligatorio para las personas trabajadoras del hogar y entonces pues hoy cuesta, ¿no? Como de pensar, ¿por qué le voy a dar derechos? ¿Cómo? O sea, nos sorprende a nosotras mucho cuando, señora, la trabajadora tiene derecho al seguro, es obligatorio, derecho, seguro, social, o sea, todavía falta mucho por difundir. Entonces, lo que nosotras hacemos como organización, pues es poco a poco, precisamente porque pues no tendremos un alcance enorme como lo tendría a lo mejor el Estado si hiciera una campaña, no sé, política pública, ¿no? Que enseñara a las personas empleadoras todo lo que existe para las trabajadoras del hogar. Tenemos una norma internacional sobre los derechos básicos de las trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, que vamos a ir hablando en ese sentido. Y entonces, justamente todas estas leyes que hemos logrado están ahí, pero falta mucho por hacer. Bueno, y eso, como a pesar de los años, ¿no? Como todo lo que se ha venido implementando, igual también es de aplaudirse, ¿no? O sea, como bien dices, falta mucho por hacer, pero creo también importante reconocer el esfuerzo que ustedes han venido haciendo y que gracias a eso, pues hoy en día tenemos leyes que ya protegen a las trabajadoras del hogar, ¿no? Pero para ello, o sea, al final, tú como fundadora y pues activista en este tema, creo que pues es importante también un poco conocer tu historia y entender sobre todo como para entender, ¿no? Tú estuviste trabajando 22 años como trabajadora del hogar, te viniste a la Ciudad de México bien chiquita, con 14 años. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en tu familia que te obligó, no sé si te obligó, ¿no?, a venirte a la Ciudad de México? Sí, yo vine a la Ciudad de México por necesidad. Terminé la primaria y no había secundaria. Entonces, eso es como por un lado. Por otro lado, pues mi papá pensó en que yo tenía que ayudar a la familia. Éramos muchos hermanos y era yo la tercera de todos. Entonces, pues sí, tenía como que empezar a ayudar, ¿no? Llegué a la Ciudad de México y el trabajo que accedí o que logré tener era en una casa, ¿no? Por familiares y que tenían conocidas y ahí me colocan. Y pues bueno, como toda persona creo, pues, a veces en la escuela nos enseñan ¿qué quieres ser de grande?, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues yo me puse una meta de seguir estudiando, de tener una profesión y regresar a mi pueblo y cuestiones así. Sin embargo, cuando llego aquí, todos esos sueños era un poco como frustrado porque pues entro en una casa donde solamente se descansaba los domingos. Era un trabajo que todo el tiempo tenías que estar corriendo y obedecer órdenes que también muchas de las veces va en una rutina, en una casa donde nadie para, ¿no? Desde que empiezas hasta que te vas a dormir y eso, entonces estás todo el tiempo. ¿Qué hacías ahí? Limpiaba, trabajé con dos personas mayores y una hija, eran 3 personas, y pues era para mí una experiencia nueva, y cuando yo fui aprendiendo, pues era como mucha explotación, ¿no? Después dije, eso fue explotación, eso fue discriminación, hasta que le puse nombre a todo, ¿no? Entonces, cuando yo hacía limpieza, obviamente yo agradezco muchísimo a esa persona, esos primeros empleadores que tuve, porque fue donde yo aprendí a hacer el trabajo en el hogar. Uh-huh. Ella pensaba que por ser mujer, pues yo podía, desde mi casa vine conociendo todo,
¿no? Sin embargo, pues hay una gran diferencia en una casa en un pueblo que en una ciudad, y sobre todo la obligación que adquirimos las trabajadoras cuando vamos a trabajar en una casa. Entonces son dos cosas que yo enfrenté, por ejemplo, o sea, me pagaban y yo tenía que cumplir. Me ordenaban y yo tenía que obedecer, ¿no? Y entonces, y además, así no se hace eso, ¿no? Pero es que yo así lavaba los vasos en mi casa, ¿no? O los platos. Y entonces yo fui aprendiendo toda la forma de trabajar en una casa. Y fue también que después me di cuenta que uno hace escuela a través de los años que uno trabaja, pero no necesariamente te profesionalizas en eso, ¿no? Entonces, cuando fundo CASE, una de las expectativas fue como crear una escuela de capacitación para las trabajadoras para que aprendieran a hacer mejor su trabajo y cobrar lo que vale, ¿no? Y entonces, bueno, surge CASE y empezamos a hacer ahí lo que vi que era también necesidad. Y entonces llego a México, trabajo, me cambié en 2, 3 casas y pues ahí me llevaron 22 años. ¿Sufriste alguna violencia mientras tanto? Sí, mucha violencia, desde acoso sexual, desde el maltrato de las mismas mujeres, y que también me di cuenta cómo una mujer puede tener poder sobre otra, y pues de eso vivimos todos los días, ¿no? Y entonces, y bueno, la violencia laboral, la violencia también desde la discriminación. Por ejemplo, cuando hablemos de un hombre digno, ¿no? Cuando a mí me decían mi muchacha, mi criada, mi esto, me hacía sentir como de invisible, ¿no? Como es para mí era simplemente decir, eso no me gusta que me llamen así, por lo tanto este trabajo pues no me gusta, no me gusta cómo me tratan y por lo tanto este trabajo no es para mí. Pero a veces miles de mujeres no tenemos opciones, y entonces creo que ahí fue donde también, cuando inicia CASE, empezamos a decir trabajo digno. ¿Y qué quiere decir trabajo digno para nosotras? Y nos cayó el 20 cuando conocimos a la OIT, y era su marco, ¿no? de defensa de derechos para las personas trabajadoras, y dijimos, no estábamos tan mal cuando dijimos, queremos un trabajo digno y qué queremos defender con eso. Claro. ¿No? Oye, me hablas justo como de todas esas violencias y me parece que por ahí está como el incentivo, pero siento que de pronto cuando uno está bajo cierto sometimiento de violencia, puede solo, pues sí, a veces normalizarlo, ¿no? Y a veces cuesta trabajo tener como esos espacios para reflexionar. ¿Qué crees que fue como el detonante? O no sé si al mismo tiempo te acercaste a una organización. ¿Cómo fue este cambio de chip en ti para decir, tengo que hacer algo al respecto? Sí, primero vivir en carne propia. O sea, todo este tema de realizar un trabajo no valorizado, tener trato, vivir violencia por otras personas o mujeres, que la gran mayoría que contrata a una trabajadora es mujer. Conocer el entorno, ¿no? en que yo hacía el trabajo, y sobre todo una sociedad, ¿no? Machista, clasista, discriminadora, que desvalora un trabajo que hoy es tan valioso, ¿no? Cuando lo dignificaste o cuando lo dignificas. Entonces, y recuerdo mucho cuando me he reunido con compañeras en América Latina, y una de las compañeras decía, el trabajo no es indigno.
Es indigno la forma en que nos tratan. Por eso ni un trabajo es indigno. ¿Por qué vamos a decir dignificamos el trabajo? Y en el caso de las trabajadoras del hogar, sí, ¿no? Porque hay todas las formas de maltrato si quieres estudiar el tema, ¿no? Entonces... ¿En qué te tuviste que preparar para ser hoy en día, bueno, activista, defensora de los derechos humanos de las trabajadoras del hogar, de mismo CASE, ¿no? Esta fundación, porque tú nos decías, ¿no? Pues te viniste sin estudios y bueno, pues eso, has tenido que aprender un buen de cosas. Sí, pues primero la experiencia que uno tiene es muy importante porque tú hablas desde tus sentimientos, tú hablas desde tu experiencia, tú justificas, argumentas lo que tú vas a decir, ¿no? Eso es muy importante y claro, al principio yo tomé cursos sobre leyes, estudié la Constitución, pues fui estudiando y sobre todo en 1988 cuando se crea la primera red regional de trabajadoras del hogar en 1988 y yo participo en este encuentro donde estábamos 11 países y México era uno de los países. Yo dije, ¿qué voy a decir aquí? O sea, yo ni sé qué está pasando en México. Lo único que sé es que pues yo vivo en un trabajo marginado, yo vivo en un trabajo que ni las leyes, ni las empleadoras, ni una sociedad lo tienen en cuenta. Y entonces yo aprendí mucho ahí, creamos una confederación latinoamericana y del Caribe de trabajadoras del hogar y pues esta red nos ayudó a muchas, bueno, especialmente a mí, que me fortaleció esta parte, pero por otro lado yo vengo de un movimiento juvenil de la iglesia, de la Juventud Obrera Cristiana, y entonces me enseñan a trabajar como pues toda la parte de los derechos de la humanidad. Creo que ahí siento las bases para que hoy mi fortaleza pueda rebasar todas las trabas que hemos pasado Case y yo. Y ahorita que hablas de trabas, seguramente han sido trabas gubernamentales, sociales, ¿no? ¿Qué tipo de violencias has tenido que, pues, esquivar, ¿no? Para seguir adelante con Case. Sí, a lo mejor no violencia, pero sí mucha resistencia. Resistencia política para cambiar las leyes, como del otro lado decir por qué las trabajadoras del hogar. Es como decir por qué vamos a dar privilegio a las trabajadoras del hogar y pues a nosotras nos tiene que quedar claro que no estamos pidiendo privilegios, sino más bien simplemente derechos y que para igualarnos con esos derechos es importante cambiar. Y entonces logramos cambiar, incidir y convencer, porque también es otra estrategia que he tenido que aprender. ¿Cómo convences a alguien que tiene las oportunidades y la obligación? Y no es convences que te beneficia a ti, sino convences porque es obligación de cada quien hacer lo que le toca, ¿no? Y bueno, pues otra de las trabas pues es la resistencia de parte de las personas empleadoras, como de ¿por qué se van a organizar? Ahora resulta que se van a organizar. Entonces era un poco así como de, pues sí, a lo mejor no todo el mundo lo dice, pero y eso nos ayudó a nosotras, que tuvimos mucha gente aliada también, que también sumaron en nuestra lucha para poder también avanzar, porque no todo el tiempo tenemos los recursos somos nosotras mismas, con voluntad de hacer el trabajo que debemos de hacer porque es de nosotras,
o lo que nos toca a nosotras, que es necesario también. Si haces algo por ti, pues sí, también otras harán algo por ti. Si no lo haces, simplemente te van a ir dejando, ¿no? Te van a ir, eres pues alguien más o otra cosa más, ¿no? En esta sociedad. Entonces, y por parte de las trabajadoras del hogar, ¿no? Que tienen algo que se llama miedo, y se colocan en una zona de confort donde también el miedo las hace, mejor no digo porque si no pierdo el trabajo, pues al final no va a cumplir con mis derechos, porque lo voy a pedir. Entonces, muchas de las veces cuando tú no haces un esfuerzo de intentar, pues siempre vas a estar en la misma situación. Y por eso el trabajo de nosotras es tan importante, de ir creando conciencia en las trabajadoras del hogar, para ellas mismas, como nosotras lo logramos, ¿no? Y entonces, pues sí, tenemos que seguir trabajando por las muchas que faltan por conocer sus derechos. ¿Cuáles son esos derechos, Marce? O sea, si las personas que nos escuchan, digo, ya sé que la mayoría son mujeres, las trabajadoras del hogar, también sabemos que hay hombres, pero esos derechos que tendrían que estar exigiendo, que a lo mejor para muchas personas podrían ser cosas obvias, pero a veces no es así, ¿no? Si sí, lo enlistas, ¿cómo sería? Sí, a veces preguntan, ¿verdad que las trabajadoras del hogar no tienen derechos? Entonces, más bien desconocemos esos derechos, porque los mismos derechos que tienes como empleadora, pues son esos derechos que tienes que aterrizar para tu trabajadora, ¿no? Desde la firma de un contrato que incluye vacaciones, aguinaldo, días festivos, días de descanso. Ahora con los cambios de la ley para las trabajadoras del hogar, tienen derecho a descansar 3 horas en el inter de su trabajo jornada diario. ¿Por qué a las trabajadoras de planta? Porque son ellas las que viven en esa casa y desde muy temprano se levantan y ya están listas a las 7 y todavía son a las 9, 10 y todavía no se van a descansar. Entonces, la ley incluye que deben obligatoriamente y siempre coordinando con la persona empleadora para que tengan ese espacio. Los domingos también ellas tienen derecho a descansar a partir del sábado mediodía, poniéndose también de acuerdo con la persona empleadora, y que también hoy en día se da mucho a que la empleadora no contrata si no quieren trabajar los domingos, o despiden si ellas no quieren los domingos, o no las contratan si no quieren trabajar los domingos. Entonces, y si les pasa eso, perdón que te interrumpa, pueden acudir con CASE, ustedes las pueden orientar. Sí, nosotras asesoramos y a eso iba, ¿no? Si trabajan día festivo, es pago doble. O a veces dicen la empleada, bueno, no vengas mañana, reponlo mañana. No vengas hoy, reponlo mañana. Entonces, no es así, no tiene chiste. Entonces, mejor, si trabaja ese día, págale doble y pues no hay problema, estás cumpliendo con la ley. Si trabajan los domingos, pues pago triple, prima dominical y todo esto que la ley. Si trabajan horas extras, también tienen que pagar esas horas extras ya después de un cierto tiempo que ya se volvió rutinario, digamos, ¿no? Entonces, también las trabajadoras del hogar tienen, a partir del 2023, es obligatorio el seguro social. Si no cumplen el seguro social o no inscriben a su trabajadora más bien y sufren algún tipo de accidente, y ya incluye el traslado. Entonces, si de su casa al trabajo o del trabajo a su casa sufren un accidente, va a cuenta de la persona empleadora, y pues el IMSS hace retroactivo. Es decir, si hoy tienes una trabajadora y no le estás dando seguro social y hay algún despido injustificado o sufre un accidente, pues el IMSS hace retroactivo, aparte de que el incumplimiento cuesta muchísimo dinero. O sea, te cuesta más de 1 millón, pudiendo ir pagando no tanto dinero diario al seguro de tu trabajadora.
Ujú. ¿Y el salario mínimo cómo está? El salario mínimo que establece la CONASAMI es hoy 303 pesos con 70 centavos, algo así, que es para la trabajadora que recién empieza a trabajar y que le van a dar instructivos de cómo se hace una capacitación. A partir de ahí, nosotras tenemos un manual de actividades que están categorizadas desde limpieza profunda, con más conocimiento, que mueven muebles, que enceran pisos y cuestiones así, hasta lavado, planchado, cocina, enfermera, y están categorizadas esas actividades y tenemos un tabulador de salarios. Ok. Ahora saber, también por parte de las empleadoras o empleadores, ¿no? O sea, dices, bueno, a lo mejor ellos dicen, sí quiero darle como las prestaciones que me tocan, ¿no? Pero a lo mejor no saben a dónde ir o qué hacer o con quién acudir o como el procedimiento para cumplir con todo ello. Sí, nosotras también, así como asesoramos a las trabajadoras del hogar, asesoramos a las personas empleadoras, tenemos una cooperativa que la cooperativa hace lo que CASE no hace, precisamente por todas las actividades que tenemos, tantas actividades que tenemos, y colocamos a trabajadoras del hogar en comparación con las agencias o las plataformas que pues no aplican. Todo la normativa y asesoría a las personas empleadoras. Entonces, a través de la cooperativa colocamos trabajadoras del hogar capacitadas que conocen sus derechos y obligaciones. La asesoría que damos a las personas empleadoras es a partir de inscribir a la trabajadora cada mes, pasarle la línea de captura, recordarles que no se le pase el pago, ya que el pago al IMSS es prepagado. Entonces, si se te pasa el día 20, ya estuvo que el mes siguiente la trabajadora no tiene seguridad social y puede sufrir algún tipo de accidente. Entonces, tenemos toda esta área de atención a las trabajadoras del hogar. Hacemos asesoría también porque, por ejemplo, ya no quiero que la trabajadora trabaje conmigo, o cualquier cosa. Tenemos una aplicación que se llama Dignas, que ayuda tanto a trabajadoras como a empleadoras a hacer estos tipos de cálculos como finiquito, liquidación, aguinaldo, vacaciones. Entonces, tenemos estas herramientas que ofrecemos a las empleadoras, a las trabajadoras, como un contrato por escrito de entrada por salida y de planta. Tenemos un manual de buenas prácticas para que las personas empleadoras digan, a ver, ¿cómo hago con un contrato? ¿Cómo hago con que la trabajadora del hogar, pues ya no quiero que esté aquí conmigo? ¿Cómo termino la relación laboral, ¿no? Entonces, es así. A veces las personas empleadoras como que le tienen miedo a la ley, y pues más miedo es que una trabajadora te demande. Y teniendo un contrato, pues es certeza para ambas. Claro. Aquí firmamos y tú no estás cumpliendo, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy importante. Y sobre todo, cuando van a utilizar estas herramientas, nosotras hacemos una capacitación. Y si hay un grupo de empleadoras que quieren armar, no sé, 5, 4, 10 vecinas que quieren conocer esto, nosotras vamos a hacer esas pláticas. Para que también aprendan como desde la práctica y no les caiga como, es que la ley es aburrida, es que yo no quiero hacer ese trámite. Mándenos todo ese trabajo y nosotras apoyamos a hacerlo, ¿no? Que no haya pretexto. Aquí está quien les puede capacitar. Oye, ¿qué pasa porque además está ahí como moviéndose un artículo al respecto sobre que de pronto no quieren reconocer las prestaciones laborales para las trabajadoras del hogar que van de pronto o lo hacen como de forma esporádica o como una vez a la semana? Sí, hay una cuestión del tema de este término de esporádico. Ajá. Ninguna trabajadora del hogar es esporádica, ¿no? Es esporádica. Es decir, por ejemplo, si yo digo, hoy digo, no sé, hay trabajadora del hogar que vienen a casa y nos dicen, entré a trabajar en una casa y muy rara vez lo hice,
pero hoy quiero regresar a ese empleo. Entonces, esa trabajadora que alguna vez lo hizo fue esporádica, pero si empieza hoy a hacer ese trabajo y continuamente, o hay trabajadoras que trabajan una vez en una casa, para ese empleador es esporádica. Lo ve así, pero no es esporádica esa trabajadora, porque esa pues va constantemente con él, pero va en otra casa. Entonces, esa persona empleadora tiene que cumplir con los derechos de la trabajadora ese día. La seguridad social se aplica a partir de un día de trabajo. Entonces, no te preocupes, ay, ¿por qué le voy a dar derechos si solo viene un día? Y entonces, en ese tono andan ahora las personas que contratan por un día. No es que no tengas obligación contratando un día o contratando una trabajadora por medio tiempo. O a veces dice, bueno, si cuesta 400, entonces yo la quiero medio día, entonces le voy a pagar 200 pesos. No es así, al contrario. Tú vas a poner a trabajar mucho a esa trabajadora 2 horas para que te saque el trabajo de 4 horas o 4 horas para que te saque de un día. Entonces es un poco así, ¿no? Que sucede en el trabajo, o llega a una casa por un día y está regado los trastos, está, no sé, regado por todos lados. Entonces eso hace también, ¿no? Que el trabajo, por un lado la trabajadora diga, yo voy a cobrar porque ese trabajo es pesado, es una casa grande o está muy chiquita, pero pues es demasiado sucio, por ejemplo. Entonces, eso es lo que hay que considerar también, ¿no? Los tiempos, el esfuerzo de la trabajadora que se da, que pone para ese hogar, ¿no? Okay. Estamos ya por terminar, Marcelina, pero no quiero dejar de preguntarte si tienen como algún protocolo o apoyo a las mujeres justo que sufren violencia durante sus jornadas laborales. Digo, ya hablábamos justo como que pueden ser violencias, sí, a lo mejor como explotación laboral, pero también puede haber acosos sexuales o violaciones. Sí, nosotras tenemos una casa que se llama Casa Aida. Estamos en la colonia Reforma Social, y es una casa que está pensada en que las trabajadoras del hogar que sufren todo tipo de violencia puedan llegar ahí, ¿no? Hemos encontrado trabajadoras que en ese momento la empleadora le dice, me robaste, ya te traje la policía, y ¿qué pasó? ¿No? O hace 15 días auxiliamos a una compañera que también la empleadora le dijo, no te voy a pagar, ¿no? Lo que tú quieres. Y voy a decir que me robaste, y empezaron a grabarla y empezar a insultarla. Y pues era un miedo para la trabajadora, y además todo lo que sucede en ella cuando son despedidas injustificadamente. Solamente quiero preguntar a alguien que han despedido cómo se siente y qué proceso tiene que pasar cuando tiene una pérdida de empleo. La trabajadora todos los días sufre desempleo, y de muy mala forma. Entonces te imaginas, la trabajadora todavía ni recupera toda esa violencia que vivió y ya tiene que tener otra. Entonces tiene como muchas emociones que también no es atendida con la trabajadora. Entonces tenemos esta Casa Aida, que toda la trabajadora que quiera acudir, o la persona que quiera mandarnos la trabajadora, para que también no solamente estamos trabajando para que conozcan sus derechos, sino también otra forma de superarnos como trabajadora del hogar, ¿no? Tenemos una cocina que pueden cocinar, tenemos una casa que tienen que aprender a trabajar para que hagan mejor ese trabajo. Entonces, Casa Aida se encuentra en la calle 7, número 26, Colonia Reforma Social, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Muchas gracias por ese dato. Y el número telefónico, ¿sí? 5510-662703, y encuéntranos en nuestras redes sociales como CASE-MX, y ahí está toda la información. Súper. Ahorita ya también nos hablas de una campaña que traen, porque necesitamos ahí el apoyo de la sociedad. Así de pronto nos preguntamos cómo podemos apoyar, cómo podemos formar parte para que en este ámbito se mejore. Ahorita nos cuentas sobre eso. Solo antes, quiero preguntarte, pues, ¿qué cambio cultural crees que hace falta
para pues terminar de cerrar como o de cambiar justo como este pensamiento, ¿no? En la sociedad. Sí, creo que le estás pegando justo al tema del cambio cultural. En México, los hogares tiene que haber este cambio cultural de lo aprendido que tenemos nosotras, ¿no? Las mujeres, tanto empleadoras como trabajadoras del hogar, donde pensamos que pues el trabajo que nos tocó hacer las mujeres, porque de eso aprendimos y nos casamos y que siempre nuestro ámbito es el trabajo privado, ¿no? Y todavía se sigue pensando que los hombres, los niños, hay que educarlos porque son los que van a proveer. Y sin embargo, no es así hoy en día, ¿no? Hoy en día, todos los días estamos trabajando las mujeres porque somos independientes o debemos de ser independientes. Entonces, los hogares se necesita a otra mujer y desafortunadamente el número de trabajadoras 2.2 millones en México, más del 90% son mujeres, ¿no? ¿Por qué el trabajo en el hogar? Porque es como lo que nos enseñaron, pues aunque sea en casa, ¿no? Y no es así, es un trabajo justo, debería ser un trabajo justo, un trabajo digno y que remunere lo que vale esa mujer para que tú hagas un trabajo también valioso para la sociedad, ¿no? Y entonces tenemos que cambiar a la idea de que pues ya hay derechos para las trabajadoras. Debe ser un trabajo con derechos y no un trabajo invisible y donde tapas un dedo y dices, no, pues yo, ¿por qué voy a dar los derechos? Pero sí necesito una. ¿Hace mal el trabajo? Pues sí hace mal porque tú no tienes la capacidad, no quieres pagar para que ellas se preparen y hagan lo mejor, ese trabajo que es tu hogar, tu espacio donde tú descansas, cuida a tu familia y todo. Entonces tienes que proveer también para esa persona que haga como te gusta el trabajo, porque muchas veces en los hogares, en distintas casas que vamos pasando, cada quien tiene su forma de cómo lo quiere que sea, ¿no? Entonces, para nosotras eso es muy, muy importante. Simplemente que se vea el trabajo como un trabajo con derechos, y ya están todas las leyes, y ahí estamos también para apoyar, ¿no? Las trabajadoras del hogar, por ejemplo, las trabajadoras del hogar siempre tienen como la excusa de que es que no puedo, es que esto, siempre, nunca las personas vamos a poder, ¿no? Y entonces tenemos que hacer ese espacio para que tengamos poder, y ese poder se llama decisión. Simplemente tengo que tomar decisión. Eso, muy bien. Para despedirnos, Marce, ¿qué le dirías a esa pequeña de 14 años que llegó a la Ciudad de México? Bueno, le diría que hoy es una persona poderosa, es una persona que sigue siendo sensible con muchas situaciones porque la pasó muy mal muchos años, y que eso me hace hoy hacer un trabajo donde no obligar a la gente lo que no quiere, no puede hacer, pero sí intervenir y dar como lo mejor que tengo para seguir haciendo este trabajo en la defensa de los derechos humanos. Y les invito a leer el libro Imperceptibles, Vida y Lucha de Marcelina Bautista, donde narra un poco como esta historia de mi infancia, pero también todo el proceso que tuve que pasar para organizar a las trabajadoras del hogar, pero sobre todo aprender, sobre todo esta lucha interna, esta lucha de tomar decisión de que si quería hacer este trabajo o no. Y entonces lo pueden encontrar en este libro. Perfecto. Ahora sí, los datos de la campaña, por favor. Tenemos una campaña y bueno, casi los y las necesita. Queremos seguir trabajando para que tanto empleadoras como trabajadoras del hogar podamos lograr
esta igualdad que se necesita. Si 2.5 millones de trabajadoras del hogar al menos tuvieran sus derechos laborales, estaríamos hablando de un gran número en México que está en equiparación con sus derechos. Entonces, casi hoy nos faltan recursos para seguir funcionando, como tener esta Casa Aída, seguir trabajando para que también la implementación de todas estas leyes, falta mucho cambio cultural y que también hemos visto, si no hubiéramos estado las trabajadoras del hogar ahí, esta pequeña o sector no estaría visible. Entonces queremos seguir trabajando y vamos a hacer una campaña de recaudación que se llama Poco a Poco, donde con su donativo nos va a ayudar muchísimo para seguir trabajando, para seguir también luchando con una sociedad que también le falta mucho, ¿no? Por lograr los derechos humanos, la igualdad que tanto se está hablando ahorita, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta campaña y que empieza el 25 y termina el día 28 y queremos que nos apoyen con cualquier donativo que tengan, nos va a funcionar y demostramos además el trabajo que hacemos todos los días. En la página pueden encontrar todos los datos. Van a encontrarnos en la página de CASE.mx o CASE en la página con H al final, ¿no? Con H al final, y todas nuestras redes sociales vamos a empezar a publicar y salimos con nuestra campaña el día 25 y todo mundo está invitado a colaborar con nosotras para que también sigamos pues luchando por la igualdad en México. Buenísimo, gracias Marcelina. Y por último ahora sí ya es por último la dinámica que teníamos preparada, que es este ping pong. Entonces yo voy a decir, digo ping. Entonces, pon con Marcelina Bautista. Eso. Entonces ya sabes, lo primero que se te venga a la mente puede ser una palabra o varias, ¿vale? Oaxaca. Ay, hermoso. Trabajadoras del hogar. Digno. Autoridades mexicanas. Mucho que hacer. Trabajo digno. Lucha. Okay. Y por último, CASE. CASE es una lucha histórica y a pesar de todas las trabas y todos los momentos difíciles y emocionantes que he pasado con este colectivo, pues me tiene aquí con mucho orgullo. Eso, gracias Marcelina, bravo. Muchas gracias también a ustedes que nos escucharon o que nos vieron. Les invito a que nos vean en el siguiente capítulo de Mujeres que Inspiran. Yo soy Shelma Cerrillo, recuerden darle like a este video, compartirlo, activar la campanita, suscribirse y ya todo eso que se sabe siempre. Hasta la próxima, gracias. Corte. Esto fue Mujeres que Inspiran, una sección de Emma, newsletter hecha por y para mujeres. Síguenos en todas las redes sociales y recuerda que puedes suscribirte a nuestra newsletter en www.emmaindigo.com.